Ha llegado la bendita gran asamblea de la Pascua. Hemos esperado ansiosamente la llegada de este día de la Pascua. Ahora, en el mundo entero, se está llevando a cabo simultáneamente esta ceremonia de la Pascua. En este precioso y bendito día de la Pascua, oro para que todos los hermanos de Sión reciban la bendición de la vida eterna y el perdón de pecados. Espero que mediante esta Pascua sean reconocidos como hijos celestiales y sellados a fin de que entren en el eterno reino de los cielos. Hoy nos tomaremos un tiempo para estudiar las enseñanzas de la Biblia y la voluntad de Dios contenidas en la Pascua, con el sermón titulado La Pascua y la bendición de Dios. La Biblia nos enseña que habrá un tiempo en el que toda la humanidad se someterá a una inspección final para determinar si se han arrepentido o no y si han guardado su fe en Dios correctamente. La Biblia llama juicio a este momento. Con certeza llegará el momento en que cada individuo será examinado para determinar si se arrepintió o no y si ha tenido la fe correcta que merece el reino de los cielos. La Pascua que celebramos hoy es la verdad que contiene la promesa más esencial de Dios al enfrentarnos a este día del juicio. Tengamos un tiempo para confirmar esta enseñanza de la Biblia. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 está escrito: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios designó un día para toda la humanidad, llamado Día del Juicio. En este día, Dios inspeccionará cómo han vivido para tomar una decisión final sobre si se han arrepentido o no y si han guardado su fe correctamente. Cuando llegue el juicio, habrá diferentes tipos de personas. Aquellos que recibirán ese día con alegría, los que enfrentarán ese día con miedo y temblor, y también los que realmente querrán evitar ese día a toda costa. Sin embargo, para todos los hijos de Sión, la hora del juicio será la hora de la salvación y la redención. Será el momento en que finalmente se abrirá el eterno reino de los cielos. Dios nos enseñó que siempre debemos recordar este día y prepararnos para ello, porque ese día sin falta llegará. Si continuamos viviendo así, día tras día, ¿acaso no podremos vivir de una manera más hermosa y llena de gracia, y santa y piadosa a los ojos de Dios? Entonces, ¿quién será juzgado y castigado? ¿Y quién recibirá la salvación de Dios cuando llegue ese día? Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, está escrito: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Primero, serán castigados los que no conocieron a Dios. ¿Y quiénes más serán castigados? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Serán castigados, es decir, serán juzgados. En el versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No debemos pertenecer a ninguno de estos grupos de personas. Entonces, ¿no deberíamos arrepentirnos por completo de todos nuestros pecados y recibir la salvación para poder disfrutar de la vida eterna y las bendiciones en el reino de los cielos con nuestro Dios? Como está escrito aquí en el versículo 8, finalmente tanto aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, como los que no conocen a Dios, enfrentarán el mismo castigo. Podemos confirmar claramente este asunto a través de la revelación del apóstol Juan, donde serán atormentados, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, angustiados y sufriendo. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 10.
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Significa que serán atormentados con fuego y azufre en el infierno. Y el humo de su tormento sube. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, en la Biblia está escrito, la hora del juicio de Dios ha llegado. ¿A dónde quieren ir cuando llegue ese día? Si estuvieran en una encrucijada, ante un camino que conduce al cielo y otro que lleva al infierno, ¿cuál elegirían? Todos debemos ir al reino de los cielos. El camino al reino de los cielos no es solo lo que yo quiero, no es solo lo que ustedes quieren, es lo que Dios más quiere y desea sinceramente para todos, sin dejar de lado a nadie. Dios hizo este camino y nos guía para que podamos ser salvos y recibir el perdón de nuestros pecados mientras vivamos en esta tierra, a fin de entrar en el eterno reino de los cielos. En realidad, la Pascua que celebramos hoy es el camino por el que Dios nos guía. En Éxodo capítulo 12, encontremos cuál es el camino de salvación que Dios nos ha abierto. Durante más de 400 años, los israelitas llevaron una vida muy dolorosa mientras estaban en esclavitud en Egipto. Sin embargo, no había forma de que fueran salvos de esta situación. No obstante, Dios reveló su gran poder a Faraón, rey de Egipto, a través de la Pascua. Al ver esta obra de Dios tan asombrosa, Faraón proclamó que ya no podía retener a los israelitas en cautiverio y los liberó a todos de la esclavitud. En preparación para esto, Dios dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. Les advirtió que todas las familias que no tuvieran la sangre del Cordero de la Pascua en los dos postes y en el dintel de sus casas serían destruidas. Dios se lo advirtió de antemano. Cuando Dios pronunció esta advertencia a través del profeta Moisés, los israelitas aceptaron sus palabras y guardaron sagradamente la Pascua. Sin embargo, ninguno de los egipcios celebró la Pascua. Por esa razón, está escrito en la Biblia que en Egipto no había casa donde no hubiese un muerto. Hoy veamos la obra de salvación de Dios que Él llevó a cabo mediante el poder de la Pascua para las familias que sí guardaron la Pascua. Volviendo a Éxodo capítulo 12. Veamos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre aquí, ¿no es la sangre del Cordero? Dios les ordenó poner la sangre del Cordero en los dos postes y en el dintel de sus casas. Y veré la sangre, ¿y qué haré? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios ejecutaría un juicio grande sobre la tierra de Egipto. En aquellos días, Egipto era el país más rico y poderoso del mundo. Cuando Dios estaba por ejecutar juicio sobre la tierra de Egipto, también hizo una señal para permitir que su pueblo escapara de ese juicio. Dios separó las casas de los que tenían la sangre del Cordero de la Pascua, de los que no. Las casas que no tenían la sangre del Cordero de la Pascua fueron juzgadas y sufrieron un desastre mortal. Entre las obras de Moisés que tuvieron lugar hace 3500 años,
A través de esta escena, Dios nos hizo saber que este día debe celebrarse como una fiesta para Dios, como estatuto perpetuo. Hoy necesitamos entender correctamente el significado detrás de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, para que podamos entender la verdadera voluntad de Dios. En el momento del Éxodo, las casas que tenían la sangre del Cordero de la Pascua fueron salvadas por Dios, y las casas que no la tenían fueron juzgadas. Podemos encontrar esta escena en Éxodo capítulo 12 y capítulo 13. Hay un principio en la Biblia. El Antiguo Testamento es una profecía y sombra, mientras que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. La Biblia está estructurada de esta manera. Examinando cómo se van a cumplir las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, podremos entender cuando escuchemos la voz del ángel diciendo: el juicio de Dios ha llegado, si seremos juzgados o si seremos salvos. En Éxodo capítulo 12, podemos confirmar que cuando Dios juzgó a Egipto, las casas que celebraron la Pascua fueron salvas, y las casas que no celebraron la Pascua fueron sometidas a juicio. Había casas con la sangre del Cordero y casas sin ella. Entonces, ¿a quién representa el Cordero? Veamos las palabras de Dios en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, guardaban la Pascua sacrificando corderos físicos, y ponían la sangre de un cordero en los dos postes y en los dinteles de sus casas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el Cordero de la Pascua. Veamos 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. En el capítulo 5, versículo 7 está escrito: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Según la Biblia, Jesucristo es la realidad del Cordero de la Pascua. Así que celebremos la fiesta. En el Antiguo Testamento, Dios hizo que los israelitas pusieran la sangre del Cordero en los dos postes y en el dintel de las casas en Egipto, porque quería mostrar su voluntad oculta. Fue para mostrarnos que las casas con la preciosa sangre de Jesucristo serán salvas, pero las que no la tengan serán juzgadas. Entonces, ¿cómo podemos tener la sangre preciosa de Jesucristo, es decir, la sangre del Cordero de la Pascua en nosotros? Dios prometió que esto se puede hacer a través de la fiesta llamada Pascua. Dios nos enseñó que todos los que celebran la Pascua están calificados para ser vestidos con la sangre preciosa de Jesucristo y ser salvos. Confirmémoslo en Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, versículo 17 está escrito: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El Maestro. Aquí el Maestro se refiere a Jesús. Dice: Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Cómo podemos tener en nosotros la preciosa sangre de Jesucristo, el Cordero de la Pascua? En el tiempo del Éxodo, al poner la sangre del Cordero de la Pascua en los dos postes y en el dintel de las casas, los que serían salvos fueron separados de los que iban a ser juzgados. De la misma manera, la Biblia nos enseña que también en el Nuevo Testamento, los que guarden la Pascua serán salvos, y los que no la guarden serán juzgados en el día del juicio de Dios.
Vayamos al versículo 26 y veamos por qué Jesús guardó la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Diciendo esto, Jesús les dio el pan de la Pascua. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque este vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre significa la sangre de Jesucristo, que es la realidad del Cordero de la Pascua en base al contenido del tiempo del Éxodo. Afirmando esto es mi sangre del nuevo pacto, Jesús dio el vino de la Pascua. En el Antiguo Testamento guardaban la Pascua sacrificando corderos y poniendo la sangre en los dos postes y en el dintel de sus casas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Dios puso la preciosa sangre de Jesucristo, que es el Cordero, dentro de cada uno. En los tiempos del Antiguo Testamento, la salvación se le dio a cada hogar. Pero en el Nuevo Testamento, se le da a cada individuo. Podemos confirmar este principio de la salvación en la Biblia. Así, en el versículo 28 podemos ver que Jesús dio a beber el vino de la Pascua a sus discípulos, diciendo: el vino de la Pascua es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sin embargo, hoy en día innumerables iglesias rechazan la Pascua y la descuidan, aunque es una verdad que contiene una clara promesa de Dios. Aunque aseguran que estudian la Biblia, eliminan toda esta escena o simplemente la omiten. Por lo tanto, no guardan completamente la Pascua. Esto es totalmente incorrecto. Jesús pidió a sus discípulos que hicieran preparativos para la Pascua y dio ejemplo de guardarla. Pedro y Juan, discípulos de Jesús, también la guardaron sagradamente. Es porque, si la sangre del Cordero de la Pascua no está en nosotros, estaremos clasificados como personas que serán juzgadas y no como los que serán salvos. Por esa razón, Dios dio el pan de la Pascua y dijo: esto es mi cuerpo. Y dando el vino de la Pascua dijo: esto es mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De esta forma, Dios concedió a toda la humanidad la sangre de Cristo que contiene su promesa. Veamos cómo Lucas escribió sobre la misma escena en el libro de Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versículo 7 está escrito: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Jesús envió a Pedro y a Juan, los discípulos más destacados entre todos los discípulos, para hacer los preparativos para la Pascua. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, la Pascua se celebra a la hora señalada, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado? ¿Qué había deseado ansiosamente? Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús deseaba ansiosamente celebrar la Pascua. Ahora veamos cómo guardaron la Pascua en el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: ¿esta copa es qué? El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios estableció la Pascua para nosotros, que somos pecadores del cielo. Cuando Dios juzgó a Egipto hace 3500 años, salvó todas las casas
que tenían la sangre del Cordero de la Pascua, y castigó a todas las casas que no la tenían. Frente al trono del juicio de Dios, por más que los que no guardaron la Pascua traten de apelar ante Dios, diciendo, creímos en Dios, así que permítanos entrar en el cielo. Por favor, sálvenos. ¿Qué les dirá Dios? Dios dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús ya mencionó en Mateo capítulo 7 que esas personas recibirán esta sentencia. Hace 3500 años, podemos ver que todos los israelitas que pusieron la sangre del Cordero de la Pascua en los dos postes y en el dintel de sus casas fueron salvos. De la misma manera, en esta última época, todos los que participen en la preciosa sangre del Cordero de la Pascua recibirán la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación, y también disfrutarán de todas las bendiciones eternas en el cielo. ¿No es esto lo que nos promete la Biblia? Por tal razón la Pascua es muy preciosa para nosotros. A diferencia de la promesa que hizo en el pasado, Jesús hizo una nueva promesa llamándola Nuevo Pacto. Nos recordó que esta promesa estaba destinada a nosotros, al decir, esta es la fiesta que por vosotros se derrama. Algunas personas pueden decir que la Pascua es solo un día para comer un trozo de pan y beber una copa de vino. Sin embargo, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre el verdadero significado de la Pascua y tener fe en su promesa. El significado que está contenido en la Pascua nos lo dio Jesús mismo en el libro de Juan capítulo 6. Veamos Juan capítulo 6, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis. ¿Qué no tienen? Vida en vosotros. Según lo que dijo Jesús en la Santa Comunión de la Pascua, ¿qué representan su carne y su sangre? Al dar el pan de la Pascua dijo, esto es mi cuerpo, en otras palabras, mi carne. Y dando el vino de la Pascua dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué tipo de personas son? No tenéis vida en vosotros, es decir, ni siquiera están vivos. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué tiene? Vida eterna. Y yo, ¿qué? Le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan y el vino de la Pascua no son simplemente un trozo de pan y una copa de vino. Contienen una promesa dada por Dios. Sobre el pan y el vino, muchas personas piensan erróneamente, si podemos tener vida eterna comiendo un trozo de pan y bebiendo una copa de vino, ¿no tendrían todos vida eterna? Hermanos, digamos que tienen un pequeño trozo de papel. Si contiene la promesa de tener el valor de $50, ¿no consideraríamos entonces que ya no es solo un trozo de papel? ¿Alguien insistiría en que el valor del billete de $50 es el mismo que el de un billete de $10, ya que está hecho con el mismo papel? ¿No es cierto que debido a las promesas entre las personas, uno de estos trozos de papel vale $50, mientras que el otro vale solo $10? De la misma manera, el pan y el vino, sin ninguna promesa de Dios, es simplemente pan y vino. Es simplemente comida. Sin embargo, Dios nos dio el pan y el vino de la Pascua diciendo,
Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre, la sangre de Cristo que es el Cordero de la Pascua, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios también dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Es posible tener vida eterna sin el perdón de pecados? No, es imposible. La vida eterna solo se nos puede dar si hemos recibido el perdón de pecados. El hecho de que hayamos recibido la vida eterna significa que ya hemos recibido el perdón de pecados. Estas son las personas que no serán juzgadas por Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 está escrito, Dios juzgará a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios nunca dijo que juzgaría a quienes obedecen por completo su voluntad y participan en su santo pacto. Si comparamos los hogares que fueron salvos con los que fueron juzgados hace 3.500 años, cuando Dios juzgó a Egipto, podemos ver que Dios tuvo un estándar santo para el juicio. Ese estándar santo era la Pascua. En Apocalipsis capítulo 14 el ángel dijo, la hora del juicio de Dios ha llegado. Cuando llegue la hora del juicio de Dios, Él decidirá quién será salvo y quién será juzgado, también basado en el estándar de la Pascua. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo debemos guardar esta ordenanza? Nos ordenó guardarla para siempre. Por esta razón, ¿con cuánta desesperación dijo Jesús que quería celebrar la Pascua? Dijo, ¿cuánto he deseado guardarla? En lugar de simplemente decir, deseaba guardarla, Jesús usó la palabra, cuánto he deseado, para enfatizar su sentimiento. Así fue como describió su ansioso corazón. ¿Por qué deseaba celebrar ansiosamente la Pascua? Jesús sabe muy bien que si el pueblo de Dios no guarda la Pascua, caerá en el fuego eterno y la destrucción. Por esa razón, Jesús no envió a ningún otro discípulo, sino a Pedro y a Juan, los más confiables entre ellos. No fue porque no tuviera otros discípulos que eligió enviar a estos dos. Fue porque la Pascua es muy importante. Incluso a través de este asunto, tenemos una mayor confirmación de lo ansioso que estaba Jesús, incluso mientras hacía los preparativos para la Pascua. Por consiguiente, debemos guardar la Pascua. Veamos algunos versículos más. Espero que hoy todos podamos participar en la Santa Comunión de la Pascua, reconociendo plenamente su significado. Veamos las palabras de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí no está diciendo que no sea una comunión. Cuando pregunta, ¿no es la comunión? Lo que está enfatizando es que la copa del vino de la Pascua que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y dijo, ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cómo participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo? Veamos la respuesta en el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al dar el pan y el vino de la Pascua, Jesús dijo, esto es mi carne, esta es mi sangre. Por lo tanto, ¿cuál es la ceremonia a través de la cual podemos participar en la carne y la sangre de Cristo? Es la Pascua que celebramos hoy. Todos los que participan en esta santa ceremonia de la Pascua llegan a adquirir la calificación de llamar a Dios Padre y Madre. Pueden tener derecho a ser llamados hijos de Dios. Es porque un hijo es alguien que ha heredado la carne y la sangre de sus padres. Aunque hay muchos cristianos en el mundo como la arena del mar, no se convierten en hijos de Dios con solo decir Señor, Señor, creo en ti, creo en ti. Debemos ser los que participamos en el santo cuerpo de Cristo y la preciosa sangre de Cristo. ¿Quiénes son los que han participado en su carne y su sangre? Son los que han guardado la Pascua. Por consiguiente, ¿qué dijo Jesús mientras daba el pan de la Pascua? Coman esto en memoria de mí. ¿Y qué dijo al dar el vino? Beban esto en memoria de mí. ¿Dijo que debemos guardarla solo una vez?
Nos enseñó que es un precioso mandamiento de Cristo y la ley del nuevo pacto, que debe guardarse para siempre hasta el día en que Él venga. Hace 3500 años, en Egipto, la sangre del Cordero de la Pascua se puso en los dos postes y en el dintel de las casas. Asimismo, los que participan en la sangre preciosa de Jesucristo, que es la realidad del Cordero de la Pascua, es decir, el pan y el vino de la Pascua, pueden tener a Jesús en ellos. Pueden permanecer en Jesús porque tienen la carne de Cristo y su preciosa sangre. No importa qué tribulaciones o desastres vengan sobre nosotros, todos pasarán por encima de nosotros. Esta es la razón por la que la Pascua se llama Passover en inglés. Cuando el ángel destructor venga con un desastre, verá a los que han guardado la Pascua y dirá: no debo traerles desastres, porque Dios está en ellos. Es por esto que pasará por encima de ellos. Esa es la razón por la que Dios llamó a esta celebración la Pascua. Por consiguiente, hoy participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo, guardando esta sagrada Pascua. A través de esto, el Espíritu y la esposa mismos nos consideran sus hijos y podemos llamar a Dios Abba Padre. Confirmémoslo en el libro de Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito: el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu mismo da testimonio. ¿Con qué distingue a sus hijos de los que no lo son? A través de su sangre. En el pasado, la gente juzgaba si un individuo era o no hijo de alguien, mirando a quién se parecía su rostro. Sin embargo, hoy en día se puede comprobar en tan solo un segundo mediante una prueba de ADN, es decir, a través de su sangre. De la misma manera, en el último día, Dios distinguirá definitivamente entre aquellos en cuyo interior puso su carne y su sangre y los que no. Dios sella y reconoce como sus hijos a los que tienen la carne de Cristo y su sangre preciosa en ellos. Sin embargo, a los que no las tienen, los aparta diciendo: apartaos de mí. Estamos a punto de participar en la Santa Comunión de la Pascua, mediante la cual podemos participar en la carne de Cristo y su preciosa sangre. Nunca debemos considerarlo como un simple pedazo de pan y una simple copa de vino, sino todos participemos en la ceremonia de la Pascua, creyendo plenamente que es el santo cuerpo y la sangre de Dios que vino a salvarnos. Si lo hacemos, Dios mismo nos reconoce como sus hijos. Hay muchas iglesias en el mundo que no celebran la Pascua, aunque está escrita innumerables veces en la Biblia. Es realmente impactante. En la Biblia, Jesús dijo claramente que Él deseaba ansiosamente guardarla, y así lo hizo. Pedro, el apóstol Juan, y también todos los demás discípulos de Jesús, y los santos de la iglesia primitiva, también la celebraron. Todos los que corrían hacia la salvación la guardaron. Sin embargo, hoy en día, la gente no la conmemora. En cambio, la rechazan y consideran secta a la iglesia que guarda la Pascua. Definitivamente esto es incorrecto. Por lo tanto, ¿qué le sucederá a aquellos que consideran impía la sangre del pacto de Dios? La Biblia dice que serán castigados y juzgados. De acuerdo con todas estas verdaderas enseñanzas, ahora podemos llamar a Dios Padre y Madre y llamarnos hermanos y hermanas a través del santo poder de Dios contenido en la Pascua. ¿Cómo es posible? Es posible porque todos tenemos la santa sangre de Dios mediante la Pascua. ¿Qué hace el Espíritu cuando ve esto?
Él separa a los que son hijos de Dios de los que no lo son. Por último, veamos un versículo más en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿a dónde no entrará? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿la voluntad de Dios es guardar la Pascua o no? Solo los que hacen esta voluntad de Dios pueden entrar en el reino de los cielos. Después de este versículo, Jesús ya había previsto lo que sucedería en esta época. Veamos el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. En la Biblia, aquel día significa el último día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente vendrá y se aferrará a Jesús, diciendo, Señor, Señor, ¿no éramos pastores? ¿No trabajamos como ancianos en tu nombre? ¿No trabajamos como ancianas? Sin embargo, ¿cuál será el juicio de Jesús para ellos? Nunca os conocí, nunca fui su Señor ni su Padre. Muéstrenme una prueba absoluta de que son mis hijos. ¿Hay alguna evidencia que puedan demostrar? Jesús dirá, dije que los que comen y beben mi carne y mi sangre tienen vida eterna y los que no lo hacen no tienen vida en ellos. ¿Por qué no creyeron en esto? Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hermanos, la tierra de Egipto hace 3.500 años representa este mundo de pecado de hoy. ¿Cómo se decidirá quién será salvo y quién será juzgado en este mundo de pecado? En la tierra de Egipto, el estándar del juicio de Dios era si una familia guardaba la Pascua o no. De la misma manera, también en esta época del Espíritu Santo en la que vivimos, Dios separa a los que serán salvos de los que no, a través de la Pascua. Dios separará a los que tienen la carne y la sangre de Cristo en ellos, a través de la Pascua, de los que no las tienen. Dios guiará a los que tienen la carne y la sangre de Cristo, su pacto, a la salvación eterna. Sin embargo, juzgará con el castigo eterno a los que no las tengan. Este es el núcleo mismo de todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Hoy participamos en esta ceremonia muy importante. Hoy todos somos realmente bienaventurados. Podemos recibir una amplia y generosa bienvenida a las bendiciones prometidas por Dios. Aunque tengamos sufrimientos y dificultades temporales en la tierra, esperemos un futuro bendito y brillante. Tenemos al Padre y a la Madre celestiales, y el reino de los cielos es nuestro verdadero hogar. Con esta gran esperanza, vivamos con confianza, valor y energía, dando gracias y gloria al Padre y a la Madre celestiales, por invitarnos a esta ceremonia de la Pascua. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.